Buenas tardes. Quisiera por favor que me comenten si me escuchan bien. Sí, doctora, se escucha bien. Sí que le escucho, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la clase del día de hoy. Ok, espero que me oyan bien. Un ratito otra vez. Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase. El tema que me toca siempre iniciar en cardiología es un recuerdo básicamente de lo que es el examen cardiovascular, aquello que hicieron en semiología y para empezar en la parte clínica, básicamente, hacia la investigación de los pacientes que vienen con patologías cardíacas. Mi nombre es Judy Roldán, soy asistente de cardiología del Hospital Hipólito Unanue, así que les doy la bienvenida al área básicamente de cardiología. Espero que les apasione, es un tema muy interesante, es un área muy, muy apasionante de la medicina. Esperemos sensibilizar a algunas de ustedes para que fueran futuros colegas cardiólogos en el futuro. Entonces, el examen cardiovascular y todo lo que corresponde a la semiología, una introducción, un avance, un resumen de todo lo que puedan ustedes haber hecho en semiología, va a estar basado básicamente en lo que corresponde a la investigación semiológica y empieza pues definitivamente por la historia clínica, un buen examen físico y posteriormente los exámenes auxiliares. El tema de hoy es básicamente un poco orientado al recojo de la información, a la historia clínica y al examen físico. Los exámenes auxiliares obviamente van a ser tomados en cada patología que se lleve en las clases posteriores. Entonces, el día de hoy, básicamente un poco un resumen, como digo, de todo lo que corresponde a la investigación en cuanto a historia clínica y examen físico, ¿no? Eh, la historia clínica definitivamente no se refiere al hecho de hacer propiamente la historia clínica y transcribirla, sino a obtener una buena historia clínica del paciente. Y en cardiología es sumamente importante conversar y obtener la mayor información posible del paciente, así como de los familiares. Entonces, si estoy en consulta y puedo tenerme el tiempo de conversar con el paciente, tengo que empezar básicamente, y en cualquier lugar en realidad, preguntando el motivo de la consulta. ¿Cuál es la razón por la cual el paciente acude en ese momento a la consulta? Y si es en emergencia, con mayor razón. Preguntar, ¿viene por dolor? ¿Viene por agitación? ¿Viene por palpitaciones? ¿Por cuál es la causa por la cual lo trae al paciente? Porque puede tener una enfermedad crónica que esté descompensada, puede tener una enfermedad crónica que se esté reagudizando en ese momento. Entonces, es prioritario preguntar al paciente cuál es el motivo que lo trae a consulta, que lo trae propiamente a emergencia, sobre todo en emergencia, ¿no? Podríamos estar frente a un paciente inestable de repente, un paciente crítico, y es posible que también la anamnesis no sea muy adecuada ni tengamos mucho tiempo para actuar, pero siempre es importante precisar, si no es posible con el paciente, con la persona que lo traiga o con quienes puedan asistir, lo que nos dé la mayor información posible del evento por el cual está acudiendo el paciente. Y si ya estoy en una consulta, como digo, un paciente ambulatorio y todo, pues definitivamente es un poco más fácil, ¿no? Conversar directamente con el paciente o con los familiares que nos puedan dar la mayor información. Entonces es importante precisar el motivo de la consulta y la enfermedad actual. Es vital hacer lo que hacemos en todas las especialidades, cuándo empezaron los problemas, qué es lo que exacerba, qué es lo que provoca que aumente la sintomatología que nos está contando el paciente, eh, qué factores lo desencadenan, cuánto tiempo dura cada sintomatología. Es decir, hay que dejar inicialmente que el paciente se explaye contándonos los motivos por los cuales el paciente acude a la consulta, de lo cual uno ya va a poder discriminar este y este dato es importante, ¿no? Y de acuerdo a ello, ir ya incentivando a que el paciente les dé los datos. Por ejemplo, vengo por dolor de pecho, perfecto.
¿Desde cuándo le duele? ¿En qué circunstancias le duele? ¿Cuánto tiempo dura desde que empieza hasta que termina? ¿Empieza despacio, va progresando o aparece bruscamente? La localización, la forma en la cual duele. A veces el paciente duele, pero y duele, pero ¿cómo le duele? Entonces hay que ayudarlo. Es como ardor, es como opresión, es como punzada, que nos precise de mejor manera las características, por ejemplo, del dolor, o de la disnea igual, ¿no? ¿Cuántas cuadras camina para que empiece a agitarse, si está echado o no está echado, cuántas almohadas duerme, etcétera, etcétera. Y todo lo que podamos obtener en relación a la enfermedad actual, ¿no? Posteriormente también va a ser sumamente importante precisar los antecedentes patológicos que tenga el paciente. Recuerden que muchas cardiopatías se anteceden de factores que haya tenido, patologías que haya tenido previamente el paciente, inclusive los aspectos familiares, ¿no? Aspectos genéticos son sumamente importantes. Por ejemplo, ayer en Teguir estaba hablando de una paciente que viene con una historia de dolor torácico más o menos característico de angina. Es una mujer posmenopáusica, hipertensa, pero tiene el antecedente fundamental de que el papá había fallecido por infarto de miocardio. No lo llegaron a operar, no lo llegaron a hacer ningún procedimiento y el hermano mayor tuvo muerte súbita. Estos dos hechos hacen que yo a una paciente no la suelte definitivamente porque tengo que precisar si realmente la paciente también está en alto riesgo de sufrir una patología similar o está sometida a algún riesgo importante, ¿no? Entonces, en cardiología y en patologías cardíacas hay mucho el tema también familiar, ¿no? Recordar la predisposición genética es sumamente importante en muchas de estas patologías. En cuanto a los síntomas, hace un ratito ya les he comentado algo, el paciente generalmente viene a cardiología por los siguientes sintomatología, por dolor, por disnea, por dificultad de poder estar en decúbito el paciente, por fatiga, que es diferente a la disnea. Recordar que la fatiga es básicamente el cansancio del cuerpo, no necesariamente la sensación de falta de aire. Viene por palpitaciones, presencia de edemas, síncope. Recordar que el síncope tiene características para ser denominado como tal. Síntomas de bajo gasto, de repente el paciente está con problemas, frialdad distal, intolerancia total de cúbito, el paciente ya no micciona, etcétera, etcétera. Esos datos también son de suma importancia para precisar si el paciente está crítico o no está crítico, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que ya no tenga apetito, que tenga sensación de llenura precoz, que tenga dolor en el hipocondrio derecho, que tenga frialdad de extremidades, que esté hipotenso, etcétera, etcétera. Todos esos síntomas también denotan, son de importancia vital, ¿no? Así esté el paciente en emergencia o en donde lo tengamos que atender. Y muchas veces también viene el paciente totalmente asintomático. Felizmente, y digo felizmente, recientemente, y bueno, algunos años atrás, ya las empresas inclusive les hacen chequeos periódicos a sus trabajadores. Entonces viene un paciente que por casualidad ha sido evaluado y le encuentran una observación. Y es un paciente que puede estar en potencial, tener un riesgo muy alto de alguna u otra patología. Entonces, a veces vienen por un hallazgo, ¿no? Le encontraron un electrocardiograma normal, le encontraron un soplo, y el paciente no tiene ningún solo síntoma. Pues obteniendo todos los datos posibles en relación a cada síntoma, hemos dicho que cada síntoma vamos a tratar de discriminar lo máximo que podamos. De acuerdo a eso, yo ya puedo ir pensando y digo, el paciente, ¿por qué viene? Por disnea, síndrome disneico, ¿no? El paciente, ¿por qué viene? Por edema, síndrome de hematosis. Y voy sumando, ¿no? De repente es un síndrome de insuficiencia cardíaca, encuentro disnea, ortopnea, edemas, ya es un síndrome mayor que sería un síndrome de insuficiencia cardíaca. Y así voy más o menos en mi esquema de pensamiento organizándome y de acuerdo a eso ya voy sospechando o intentando sospechar las posibles causas por las cuales el paciente acude a la consulta o a donde lo esté evaluando, ¿no? Por ejemplo, el dolor torácico. Hemos dicho que hay que precisar características, duración, intensidad, qué factores lo predisponen o qué factores lo desencadenan, cuánto tiempo dura, cómo aparece, es progresivo, es súbito, y qué otros factores se asocian, se irradia, no se irradia, etcétera, etcétera. Y todo eso me va a llevar a pensar en, por ejemplo, posibles de dolor torácico. No todo dolor torácico es problema cardiovascular. Sin embargo, los dolores torácicos que tienen etiología cardiovascular pueden ser potencialmente mortales, ¿no? Así existen, por ejemplo, otras patologías también de dolor torácico que pueden ser igualmente potencialmente mortales. Entonces vamos a ver que los dolores cardiovasculares o de etiología cardiovascular puede deberse a problema de isquemia miocárdica, que es una de las más frecuentes causas de consulta,
a una disección aórtica, por ejemplo, que suele ser de muy alto riesgo, a una pericarditis. Si fuesen problemas respiratorios, pleuritis, traqueobronquitis, neumotórax, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, es decir, una serie de causas respiratorias, de causas de etiología respiratoria que también pueden provocar dolor torácico, inclusive súbito, y pueden simular también un problema cardíaco. Problemas digestivos, reflujo, dismotilidad esofágica, ruptura esofágica, cólico biliar, musculoesqueléticas, osteocondritis, fracturas de costillas. Una vez vimos una pacientita en emergencia que, viejita, ancianita, se había fracturado la costilla y sin embargo le estábamos pidiendo troponinas y todo lo demás porque no se precisó bien la anamnesis, ¿no? En causas neurológicas también, radiculitis, neuritis, compresión cervical, el herpes zóster también, que es una causa también frecuente de consulta, ¿no? Y una serie pues de dolores que a veces hay pacientes que les duele, les duele, les duele y buscas por todo lado y no hay forma de encontrar que le duelen. A veces son causas psicógenas inclusive y otras causas. Entonces, como ven, existen N posibilidades de causas simplemente de dolor torácico, de uno de los síntomas por los cuales el paciente acude a consulta, ¿no? Algunos de ellos, lamentablemente, son potencialmente mortales. Una isquemia miocárdica, un infarto agudo, ya sea ST elevado, ST no elevado, una angina inestable pueden ser potencialmente mortal, ni que ser una disección aórtica, un neumotórax, una embolia pulmonar. Entonces, es muy importante que cada signo, cada síntoma, perdón, precisemos detalles, ¿no? Y con todo esto más o menos, sobre todo orientado a aquellos que yo no tengo mucho tiempo de investigar, por ejemplo, no se me pueden pasar los datos de tratar de investigar si estoy sospechando una disección aórtica. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, decirle, ¿no? Si estoy preguntando al paciente cómo le duele, cómo es el dolor anginoso y cómo podría diferenciarlo de un dolor por disección aórtica. Recuerden que el dolor anginoso obedece generalmente a un aumento de consumo de oxígeno del corazón. El corazón empieza a requerir mayor consumo de oxígeno, usualmente frente a algún esfuerzo que haga el organismo. Puede ser posalimentación, puede ser al esfuerzo físico en sí de un ejercicio brusco, a estrés, a cualquier condición que haga que mi corazón requiera mayor trabajo, mayor consumo de oxígeno y que lamentablemente ese corazón tenga arterias obstruidas y que no le aporten adecuadamente los nutrientes que requiere ese corazón. Entonces ahí es que se produce la isquemia. O sea, hay un factor desencadenante que pide mayor trabajo al corazón y que las arterias no pueden suplir esa mayor demanda. Entonces ocurre isquemia miocárdica. A diferencia de la disección aórtica, la disección aórtica es una ruptura brusca. De un momento a otro, plum, se rompió. Entonces las características del dolor en la angina suele ser ascendente y en relación a algo que me demande mayor consumo de oxígeno en el corazón. En cambio, la disección de aórtica suele ser inicio súbito, brusco, de un momento a otro apareció el dolor y suele ser de intensidad muy alta y más bien empezar a decrecer poco a poco, ¿no? Con esos son los datos, por ejemplo, yo ya empiezo a sospechar, obviamente, y tengo que pedir los exámenes auxiliares que correspondan. En relación a disnea, ¿qué es la disnea? ¿No? La disnea es la falta o la dificultad respiratoria que se presenta generalmente a esfuerzos. Ya no me voy a poner a discriminar cada sintomatología, ni mucho menos, pero le voy a dar básicamente algunos tips que los va a ayudar bastante ya en la parte clínica, ¿no? Por ejemplo, una disnea respiratoria, de etiología respiratoria, ¿no? Muchas veces inicia de manera brusca, ¿no? Aumenta con el esfuerzo también, pero tiene característicamente que no se modifica con la posición. Es decir, un paciente que viene por disnea de etiología respiratoria, ustedes lo ven echadito en la camilla y está tranquilo, tolera muy bien el decúbito. A diferencia de un paciente que tiene disnea de etiología cardíaca. Generalmente la disnea de etiología cardíaca suele ser progresiva en el tiempo, en la evolución de la enfermedad, aumenta con el esfuerzo físico también, pero se modifica con los cambios de posición. Es decir, un paciente con disnea de etiología cardíaca generalmente no va a tolerar el decúbito. Y peor si gradualmente está mucho más congestionado, el paciente va a venir con intolerancia, inclusive al tratar al decúbito, o les va a contar que aumenta más cuando el paciente se recuesta, y más en las noches, por ejemplo. Entonces, esos datitos pueden ayudar bastante a tratar de discriminar sobre todo la etiología respiratoria o etiología cardíaca de un paciente que viene con disnea.
En relación a lo que es insuficiencia cardíaca, es un síndrome grande que tenemos que conocerlo muy bien. Hay síntomas y signos muy característicos, se los pongo aquí en la diapositiva y se los voy a pasar posteriormente. Por ejemplo, síntomas típicos: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia baja al ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Los menos típicos suelen ser tos nocturna, por ejemplo. Hay pacientes que tosen predominantemente en la noche, pueden tener sibilancia, sensación de hinchazón en las piernas o en el abdomen, pérdida de apetito, decaimiento, sobre todo los ancianos es un problema, se debe hacer el diagnóstico de falla cardíaca, puede haber palpitaciones, mareos, síncope, y un síntoma que se está describiendo hace relativamente poco es la famosa vendopnia. Ustedes se preguntarán, algunos, otros deben de saber, ¿qué significa vendopnia? Vendopnia es cuando el paciente se agita cuando, por ejemplo, se agacha a recoger un objeto o quiere amarrarse a los zapatos y se agita y tiene disnea. Eso es la definición de vendopnia, ¿no? Entonces es un síntoma más que podemos recoger del paciente, ayudándolo a veces a que el paciente no te va a decir, me agacho, me agito, ¿no? Hay que ayudarlo. Dígame, usted cuando se agacha, cuando se amarra el zapato, cuando quiere agacharse algo, se agita. El paciente dice sí o no, de acuerdo a que lo tenga, ¿no? Y los signos específicos también y menos específicos en relación a lo que es insuficiencia cardíaca. La presión venosa yugular, por ejemplo, es característico encontrar un paciente con ingurgitación yugular, ¿no? Reflujo hepatoyugular, la presencia de tercer o cuarto ruido. Hay que buscar la presencia, sobre todo del tercer ruido, y para eso tengo que tener cierta experiencia, digamos así. Entonces, para tener experiencia tengo que escuchar 100 corazones, aunque sean normales, ¿no? Si encuentro un ruido normal, probablemente ya voy a empezar a discriminar lo que sí, pues hay algo más que lo normal. La vendopnia que les acabo de explicar es uno de los últimos síntomas que se han descrito en la insuficiencia cardíaca y es lo que ya les he adelantado un poquito. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tengo que hacer una muy buena anamnesis. Muchas veces, sin tocar al paciente, sin haberle puesto siquiera el estetoscopio, sin haberle puesto siquiera el tensiómetro, ya tengo una idea bastante clara de la etiología por la cual viene enfermo el paciente, ¿no? Entonces, a esa idea que ya me voy formando con simplemente haber conversado con el paciente, yo le hago un buen examen clínico. Y el examen clínico y el examen físico en la parte de patologías cardiovasculares no empieza con poner el estetoscopio al pecho. Tengo que inspeccionarlo adecuadamente, tengo que ver cuál es su posición general, cuál es su ectoscopía integral, es obeso, es qué sé yo, muy adelgazado, cuál es la actitud del paciente, ¿no? ¿Cuál es la actitud de él? ¿Está disneico? ¿Está, qué sé yo, confuso? Todo eso me va sirviendo para la evaluación del examen físico. Hay que descubrir idealmente al paciente, hay que descubrir todo el tórax y empezar a inspeccionar el área precordial, luego hago la palpación. La percusión puede ser útil también, pero no necesariamente hay que dejarlo, sobre todo en la parte pulmonar hay que percutir bien, aunque en corazón, bueno, pues voy a encontrar matidez cardíaca, ¿no? Pero qué tan útil es, tal vez no tanto. De repente me va a ser más útil percutir los pulmones. Y la auscultación definitivamente que es muy, muy importante en la valoración de un paciente con probable cardiopatía, ¿no? Y no hay que temerle a esto porque definitivamente los soplos vamos a ir discriminando a medida que vayamos teniendo experiencia. No debe de ser el cuco, todo paciente de cardiología que viene y de frente, llamen al cardiólogo. ¿Y qué pongo en la historia de interconsulta? Llamen al cardiólogo, soplo sistólico mitral. Todos son soplo sistólico mitral. Y no debería de ser así, ¿no? Debería aprender un poquito más y ser un poquito más prolijo en lo que es el examen físico. Y eso me lo da la experiencia. Escucho 1000 corazones normales, 1000 pacientes normales, obviamente es como la ortografía. Veo un texto en el cual encuentro una palabra mal escrita, me doy cuenta desde un principio, todavía no sé ni cuál está mal escrita, pero ya salta a la vista igual. Escucho un montón de corazones normales y ante la presencia de un ruido normal, me va a llamar definitivamente la atención. Y eso lo hace la experiencia. Ausculten, 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 que en algún momento algo normal definitivamente les va a llamar la atención. Ok, entonces en inspección general hemos dicho, tengo que ver la postura del paciente, el hábito constitucional, tengo que mirarle definitivamente la piel y las mucosas, está cianótico, está con la piel seca, está frío de repente, ¿no? Se le ve pálido, hay o no presencia de edemas, hay dificultad respiratoria, el paciente está sentado de repente con actitud defensiva en relación a la posición de echado, ¿no? Veo los pulsos, cómo están, cómo está el cuello.
tomo si es que hay ingurgitación o ingurgitación yugular, me fijo un poquito más allá del cuello, de alguna danza arterial, hay impulso eléctrico, hay el famoso signo de Muset, no sé si se acuerdan del signo de Muset, es cuando la cabecita baila un poquito, como dando saltitos así, baila la cabeza y eso es un signo muy claro, por ejemplo, de un paciente que tiene una insuficiencia aórtica importante. Entonces tengo que mirarlo bien al paciente y no solamente el tórax, tengo que mirar toda su actitud y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, este paciente, ¿no? Es una imagen que es recontra conocida, recontra clásica, en la cual se le ve un paciente con una cara de angustia importante, generalmente evitando estar en posición en decúbito. Y este paciente nos está hablando prácticamente de una gran insuficiencia cardíaca, probablemente del lado izquierdo, con una congestión pulmonar importante, y acá ponemos al costadito una placa radiográfica en la cual se ve realmente una congestión importante. Entonces, un paciente que tiene disnea, que tiene generalmente de problemas de etiología del ventrículo izquierdo, vamos a encontrar una gran congestión, y el paciente tiene una cara de angustia, pues porque no puede respirar, ¿no? Entonces, este es el paciente característico de un paciente con insuficiencia cardíaca, probablemente más de etiología de patología de ventrículo izquierdo. A diferencia de esta paciente que probablemente no tiene tanta cara de angustia, no tiene tanta dificultad respiratoria, pero sí tiene eh, una gran cantidad de edemas. Esta paciente está en anasarca, miremosle las piernas, miremosle el abdomen, miremoslo, si es que es una paciente que está postrada varios días, miremoslo la región de cúbito, la parte de decúbito, porque es ahí donde se van a acumular los edemas, básicamente. Y si miramos una placa radiográfica, ¿es una paciente en insuficiencia cardíaca también? Sí, pero predominantemente derecha. Miren la placa cómo nos orienta. Gran aurícula derecha, la punta levantada del corazón, también probablemente, básicamente, patología predominantemente derecha. Ahora, esto no es, en los pacientes no son como de los libros siempre, ¿no? Generalmente se asocian ambos. Patología derecha con izquierda, complicaciones de la derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como fuera, pero generalmente el paciente también viene con disnea, viene con edema, ¿no? No necesariamente tan claramente del lado izquierdo como del lado derecho, insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca terminal. ¿Cómo es el paciente con insuficiencia cardíaca terminal? Generalmente esos pacientitos en los cuales ya no hay mucho que hacer, a veces por ellos, terminan totalmente caquéticos, consumidos. Paciente que ya tiene disnea al reposo. Se lo miran y el paciente no tolera para nada, ni siquiera conversar. Está conversando y ya se está agitando. Entonces, estos son los pacientes que generalmente ya tienen patología terminal. Si soy frente a un niñito, no me olvido nunca de ver sus mucosas. Miren una criatura pobrecito con su cianosis perioral, ¿no? Probablemente sus deditos también están todos morados. En una persona mayor no me olvido de ver tampoco sus manos. Hay que palparlos, hay que cogerles el pulso, hay que ver las uñitas. Miren el grosero de una paciente, de un paciente, perdón, del día a día del hospital, pues que con tremendos dedos en palillo de tambor. Este paciente tenía un síndrome de Eisenmenger, con dedos en palillo de tambor, con dedos prácticamente cianóticos. Miren, bien característicos el dedo en palillo de tambor, las uñas como vidrio de reloj características, ¿no? Son pacientes ya crónicamente enfermos que todavía los seguimos viendo, sobre todo en los hospitales nacionales. Los edemas, siempre buscar edemas desde los pies. Recordar que los pacientes echados por varios días, esos edemas a veces se funden y aparenten, ah, ya, chévere, ya fundió edemas, y no, en realidad se han ido simplemente a las zonas de decúbito. No olviden palpar siempre las zonas de decúbito, ¿no? El sacro, toda esa zona que es a veces donde se van los edemas. Y la ingurgitación yugular. Un paciente en 45 grados no debería de verse tan importante la vena, así como se observa en este caso, ¿no? Aquí tenemos, es una pacientita mujer, joven, 22 años, puérpera inmediata, de hace relativamente poco, y nos llaman para evaluarla, ¿no? Mírenlo ustedes, puérpera inmediata, acababa de dar a luz por cesárea, cómo baila prácticamente todo su cuerpo, danza arterial por todo lado, ¿no? Está con una gran dificultad respiratoria, la misma paciente. Y acá abajo se ve inclusive un impulso ventricular izquierdo, acá abajo, no sé si lo notan. En esta zona, un impulso ventricular izquierdo bien importante. ¿Dónde está el impulso ventricular izquierdo? Normalmente en el quinto espacio intercostal, más o menos a esta altura, quinto espacio, línea media clavicular. Y si aprecian ustedes bien claramente, vuelvan a observarlo. Se estará sexto, séptimo, casi octavo,
en esta posición, en esa posición. La misma paciente, danza arterial por todo lado, la paciente muy adelgazada, puérpera inmediata, prácticamente todo el precordio baila. Entonces tengo que observar, como dijimos, el área precordial, los impulsos, las deformaciones, y en este caso le he tomado una imagen más. Miren cómo tiene inclusive su sistema venoso. Miren dónde está el impulso ventricular izquierdo. Prácticamente a nivel axilar anterior, por lo menos séptimo, octavo espacio intercostal. O sea, imagínense cómo está decrecido este corazón. Baila nuevamente las danzas arteriales. Acá hay venas prominentes, ¿no? Y el impulso está prácticamente en esta zona, octavo espacio intercostal. ¿Qué era? Una paciente con ductus arterioso persistente, un problema que debió haberse operado en la infancia, que ha desarrollado un gran corazón, una dilatación importante del ventrículo izquierdo, produciendo además hipertensión pulmonar en un estado bastante avanzado de la enfermedad. Y encima de todo, una mujer de provincias, puérpera inmediata. ¿Qué más tengo que observar? La posibilidad de que encontremos deformaciones. Miren, es un paciente que tiene el tórax en quilla, y así algunas otras alternativas, ¿ok? Pero luego de la inspección viene la palpación. ¿Cómo debo de palpar? Esta es la forma en la cual yo tengo que buscar el ventrículo izquierdo con los dos dedos y voy buscando donde encuentro el impulso más prominente, ¿no? Generalmente está en quinto espacio, línea media clavicular, y con los dos dedos voy buscando el impulso ventricular izquierdo. En el caso de la paciente que hemos visto anteriormente, no solamente se palpaba, obviamente se veía, pero se veía tremendamente desplazado. Si ustedes se acuerdan, estaba más o menos a esta altura. Un corazón tremendamente, tremendamente crecido. ¿Cómo palpo el ventrículo derecho? Pongo la palma de la mano sobre el precordio, tratando de levantar los dedos básicamente para tener mejor sensibilidad, y trato de ver si existe alguna sensación, ¿no? Si encuentro una sensación en la palma de la mano que me toque más o menos, entonces es impulso ventricular derecho positivo. Y si no encuentro nada, entonces es negativo, lo cual es normal. Y antes de que me olvide, en cuanto a la palpación del impulso ventricular izquierdo, si lo palpo, yo tengo que decir en qué posición lo he palpado, en qué ubicación, en qué espacio intercostal y en relación a la línea medio clavicular. ¿Está por fuera, por dentro, en relación cerca a la línea axilar anterior? Tengo que describir en qué posición he palpado el impulso ventricular izquierdo. Y el derecho tengo que decir, ¿es positivo o es negativo? ¿Qué más tengo que hacer? Definitivamente palpar todos los pulsos, darme el tiempo suficiente para poder palpar la simetría, la característica del pulso y todos los pulsos idealmente, ¿no? Tengo que palpar carotídeo, braquial, radial, femoral, todos los pulsos es importante palpar y sobre todo ver también las características de ellos. Este, por ejemplo, no sé si se acuerdan este signo, es la misma paciente que acabamos de ver hace un ratito. No sé si logran esto, a ver si logran verlo. Miren cómo se aclara por momentitos con relación al pulso. Miren cómo se aclara nuevamente. Vamos a ver, es el famoso signo de Quinqué, que se presenta básicamente en patologías que tienen regurgitaciones importantes, ya sea insuficiencia aórtica o ductus arterioso persistente, como en el caso de la paciente. Si no se nota bien, creo que tengo una lámina que puedo enseñarles aquí, que este es el famoso signo de Quinqué. Miren ustedes. Signo de Quinqué. Se presenta en insuficiencia aórtica. Miren, Pulsación rítmica del lecho ungueal, en miren cómo especial al comprimir levemente la uña o transiluminación. exactamente, Está ¿no? ocasionado por aumento en signo de Quinqué. De King. Ok, entonces en relación a los pulsos, me interesa ver, como repito, las características, la localización, la simetría, ¿no? Y de acuerdo a las características, pues voy a describir un pulso parvustardo, sobre todo aquellos que no se palpan bien, que son más bien muy suaves en la palpación, que corresponden a patologías estenóticas, básicamente. La característica válvula aórtica, por ejemplo, la muy estenótica, obviamente no hay flujo y el pulso suele ser parvustardo, ¿no? El pulso filiforme puede ser rápido, pero bastante débil. El hipocinético, ¿no? Que de igual manera, básicamente cuando el corazón está totalmente disminuido en su bomba, es decir, la fracción de eyección suele ser bastante disminuida, o el pulso saltón más bien, cuando hay patologías regurgitativas importantes, ya sea insuficiencia aórtica, ductos arteriosos persistentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pulso hiperkinético, pulso bisfenes, pulso dícroto, se los voy a dejar para no estarlos
leyendo minuciosamente, pero es importante que conozcan los diferentes pulsos de acuerdo a las características en las que vamos apreciando. El paradojal, el alternante, el bigeminado, el déficit de pulso, por ejemplo, que es una característica muy típica, sobre todo de la presencia, por ejemplo, de fibrilación auricular. ¿Qué significa el pulso deficitario? Que yo estoy escuchando los latidos en el corazón, pero no todos los latidos los llego a palpar, por decirlo de alguna manera. O sea, no todos los latidos llegan hasta la periferia y eso ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en fibrilación auricular. Las diferencias de la amplitud del pulso en las arterias, ¿no? Hay que ver la simetría, ¿no? Estoy palpando ambos pulsos radiales, están simétricos o no, tanto en intensidad como en duración, ¿no? Y esto se los voy a dejar un poquito para avanzar, para que ustedes recuerden todas las características de los pulsos, ¿ok? Hemos hecho inspección, palpación, percusión. Hemos dicho que no es tan importante, es más del precordio, desde el corazón. Es más importante palpar el tórax para ver si no hay derrames, por ejemplo, que se asocian con mucha frecuencia a algún grado de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en la auscultación, hemos dicho que percutimos, se puede percutir el precordio, pero percutimos principalmente también todo el tórax, ¿no? Es importantísimo precisar y percutir también el tórax. Y en relación a la auscultación, definitivamente tengo que tener bien claro sobre todo las áreas de auscultación. El área aórtica, al lado derecho, segundo espacio intercostal, área pulmonar, al lado izquierdo, el segundo espacio, espacio interclavicular. Tengo el área tricuspidia, que está casi en el quinto espacio, línea parasternal, y el área mitral, que está básicamente en la punta del corazón. Entre el pulmonar y el tricuspidio existe el accesorio aórtico, que es un área que me ayuda también a evaluar básicamente patologías de la aorta. Inclusive en algunos casos se escucha mejor en el accesorio aórtico que en el foco aórtico. Entonces yo puedo empezar a auscultar, la verdad, por cualquiera de las áreas, pero siempre tratar de seguir una secuencia para que no se me pase la auscultación de ninguna área, ¿no? ¿Qué más tengo que auscultar? La idea es auscultar también el cuello, por ejemplo. Auscultar también el abdomen, si es que palpo alguna masita por ahí. Auscultar también la región posterior, porque recuerden que muchas patologías pulmonares se auscultan en la espalda y la mayoría de patologías de aorta se auscultan más bien en el cuello. A veces me queda la duda, no estoy segura si es aórtico o es pulmonar el problema que estoy encontrando. Entonces me voy a auscultar cuello. Si el soplo que estoy escuchando se va hacia el cuello, entonces definitivamente es aórtico. Si el soplo que estoy escuchando lo escucho también en la espalda, entonces definitivamente es patología más bien pulmonar, ¿ya? Entonces hay que auscultar todas las áreas de auscultación, precisar en cada área cómo están los ruidos cardíacos, primero, segundo, está uno muy incrementado, el otro no, qué sé yo, e ir buscando todas las otras áreas de auscultación. Les traigo aquí unos gráficos que básicamente son las fases del ciclo cardíaco, porque me interesa que los tengan nuevamente bien claro las fases del ciclo cardíaco, porque eso nos va a llevar a poder precisar en el examen clínico frente a qué área del ciclo cardíaco estoy, ¿no? Para poder precisar adecuadamente la etiología de lo que estoy escuchando. Entonces recuerden ustedes que la fase de la diástole hay una relajación isovolumétrica primero, se relaja el ventrículo o los ventrículos se van relajando sin cambio de volumen. Luego se abren las válvulas auriculoventriculares, el llenado precoz. Luego hay el llenado ya por contracción de las aurículas y finalmente la contracción ventricular. Entonces, esta es la fase de llenado rápido, donde se abren las válvulas y por cambio de presión las aurículas se llenaron de sangre, aumenta la presión y caen bruscamente, ¿no? Se abren. Entonces, la fase de llenado rápido. Luego viene la fase de la sístole auricular. Las aurículas se contraen y vacían completamente su contenido hacia los ventrículos. Es la segunda fase de la diástole, ¿no? Ya es por contracción auricular. Luego se cierran todas las válvulas nuevamente y empieza la contracción isovolumétrica. Acá empieza a aumentar la presión en los ventrículos, pero todavía no se abre ninguna válvula. Es la fase de contracción isovolumétrica. Y finalmente, esa fuerza en los ventrículos vence la presión tanto en la aorta como en la pulmonar y ocurre la fase eyectiva o fase sistólica, ¿no? Y luego nuevamente relajación isovolumétrica y así seguimos nuevamente con todo el ciclo cardíaco, ¿no? Diástole temprana, diástole tardía, sístole otra vez. Ok. Entonces, las fases de la sístole. ¿Cuáles serían las fases de la sístole? La contracción isovolumétrica, la parte en la cual el ventrículo o los ventrículos empiezan a contraerse, pero todavía no eyectan su volumen, y la fase de eyección.
Entonces vemos esta imagen simplemente para recuerdo. Yo sé que puede parecer tonto para muchos estar repasando este tema, pero cuando ausculten al paciente les va a ser muy importante recordar cada etapa, cada fase del ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces, sístole, eyección, diástole, relajación, llenado de cavidades ventriculares. Ahora, ¿cómo es que se producen los ruidos cardíacos o qué son los ruidos cardíacos? El primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Qué válvulas? La mitral y la tricúspide. El segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Cuáles? La aorta y la pulmonar. El tercer ruido cardíaco es normal, generalmente no. El cuarto ruido cardíaco es normal, generalmente no. En algunas excepciones puede aparecer tercer y cuarto ruido, sobre todo en niños y en otras patologías, en otras características que no necesariamente es normal, pero casi siempre el hallazgo de tercer y cuarto ruido son patológicos. ¿Y por qué ocurre el tercer ruido? Ocurre por un llenado ventricular lento. Generalmente el ventrículo izquierdo tiene problemas en la relajación y al caer el flujo del chorro de la sangre, digamos, en el nivel de los ventrículos, produce una vibración por un llenado abrupto de las paredes del ventrículo y eso produce un tercer ruido. Y el cuarto ruido ocurre porque la sístole auricular generalmente es más enérgica de lo habitual y eso hace que como que las paredes, digamos, de las aurículas son las que producen esa sensación de un cuarto ruido. Entonces, tercero y cuarto casi siempre son patológicos, ¿no? Casi siempre. Y primer y segundo, perdón, son usualmente normales. Y tenemos que describir cómo es el primer ruido, cómo es el segundo ruido, está desdoblado, está incrementado, es decir, las características de cada ruido cardíaco. Cuando encontramos la presencia del tercer ruido se denomina galope ventricular. ¿Y por qué galope ventricular? Porque la patología o el problema está básicamente a nivel del ventrículo. Y una onomatopeya es tom, ta, aparentemente, ¿no? Más o menos algo así se escucha. Y el galope auricular es porque la aurícula sufre para vaciar su contenido al ventrículo y produce el segundo ruido. Entonces, ¿qué? Es una onomatopeya que dicen los textos, pero que hasta qué punto nos puede servir es básicamente escuchando los corazones. Ahora sí vienen los famosos cucos de la auscultación cardíaca, los famosos soplos cardíacos. En relación a esto, no hay que desesperarnos ni alocarnos, vamos a empezar área por área, por cada foco de auscultación, y tengo que precisar las características de los soplos. ¿Okay? Es un soplo turbulento, es un áspero, es un rudo, es un rum, algo así, como que vence una obstrucción, y eso se produce generalmente por patologías que son estenóticas. Por ejemplo, la estenosis aórtica, estenosis pulmonar, qué sé yo, ¿no? Existen también por cierre valvular incompleto, una comunicación anormal entre cavidades de diferente precio, por ejemplo, la CIB, la comunicación interventricular, hay un orificio entre los ventrículos y la sangre pasa como pasando por una obstrucción del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, entonces produce también un soplo turbulento. Cuando hay velocidad circulatoria incrementada, pacientes que tienen hiperdinamia, por ejemplo, gestantes u otras causas en las que haya volumen incrementado, que también puede producir soplos turbulentos, ¿ok? Y luego vamos a conocer entonces los soplos sistólicos y diastólicos y los continuos. Sistólicos, obviamente, porque ocurren durante la fase de sístole. Y en el momento que yo estoy auscultando, ¿cómo me doy cuenta que estoy en la fase sistólica? Para eso tengo que palpar el pulso del paciente. Entonces estoy con el estetoscopio poniendo en los focos de auscultación y con la otra mano estoy palpando el pulso del paciente. El primer ruido cardíaco coincide con el pulso del paciente. Entonces, inmediatamente después del primer ruido, es decir, del pulso que estoy palpando, viene la fase sistólica. Viene el segundo ruido, no hay pulso que palpo, y luego viene nuevamente el primer ruido y vuelvo a palpar el pulso. Entonces, sístole está inmediatamente después del pulso que palpo, inmediatamente después del primer ruido cardíaco. Y diástole está antes del pulso, inmediatamente después del segundo ruido cardíaco. Entonces, esa es la manera en la cual yo más o menos me doy cuenta si estoy en sístole o en diástole frente al paciente. Porque es bien bonito verlos así en gráficos, pero cuando estoy frente al paciente me voy a perder. No voy a saber exactamente cuál es primero o segundo ruido, en qué fase estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es importante determinar si encuentro soplos en la fase sistólica, empiezo a escuchar la tonalidad del soplo.
¿Es eyectivo o es regurgitativo? El eyectivo, vuelvo a repetir, tiene una característica ruda, como tratando de vencer una obstrucción. Y el regurgitativo más bien tiene una tonalidad bastante suave. Si me permiten hacer algún ruido parecido, por ejemplo, el de eyección es un rum, ¿no? Un rum áspero, rudo. Y el regurgitativo es con algo así como que regresa, un soplo, perdón, de menos tonalidad. En los diastólicos también hay de llenado o regurgitativo y casi siempre son las mismas características. El de llenado también es de áspero, ¿no? Tratando de vencer probablemente una obstrucción de igual manera, y el de regurgitación también suele ser un tono suave. Existen los soplos continuos, es decir, que están en la sístole y en la diástole de manera continua, que es diferente de encontrar un soplo sistodiastólico. Por ejemplo, una doble lesión aórtica. En una doble lesión aórtica, es decir, una válvula aórtica que esté estenosada y que a su vez sea insuficiente, voy a encontrar un soplo sistólico rudo y un soplo diastólico de regurgitación. Las características del soplo, tanto en sístole como en diástole, van a ser diferentes. El soplo en sístole va a ser rudo y el soplo en diástole va a ser regurgitativo de características finas. Eso no es un soplo sistodiastólico, no es un soplo continuo. Un soplo continuo es aquel que tiene la misma característica tanto en sístole como en diástole, es decir, prácticamente se sobrepasa el segundo ruido y es la misma característica en sístole y en diástole. Obviamente la naturaleza y la etiología de estos soplos es diferente, ¿no? Es importante precisar el epicentro del soplo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay soplos que se escuchan en todos los focos. Un soplo multifocal. Uy, madre, está en la aorta, está en la pulmonar, en la tricúspide, en la mitral. ¿Dónde está entonces el soplo? Tengo que precisar el área de auscultación donde se ausculte más fuerte. Esa es la zona probablemente de la patología que esté provocando el soplo. Tengo que precisar, y acabamos de decir, si es sístole o diástole. Tengo que precisar la forma del soplo también. En algunos casos empiezan despacito, se hacen más fuertes y vuelven a decrecer. Tienen una forma romboidal, tienen una forma continua. Tengo que precisar la intensidad del soplo, y la intensidad del soplo se clasifica del 1 al 6. Recordarán ustedes cómo es un soplo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Un soplo 1 es aquel que todos los que están escuchando lo escuchan, pero muy suavecito. Es más, perdón, algunos dicen que sí lo escucho, yo no lo escucho. Ese es un soplo 1. Un soplo 2 es que todos lo escuchan, pero de un tono suave. Un soplo 3, todos dicen es un soplo fuerte. Un soplo 4 es aquel soplo fuerte y que además se palpe tril, que además palpo la zona donde estoy auscultando el soplo y siento una sensación de como un ronroneo de gato. Ese es el tril, es decir, es la palpación, digamos así, de un soplo. Un soplo 5 es 4 y que yo ponga el estetoscopio de costadito y se escucha el soplo 5. Y el soplo 6 supuestamente es aquel soplo que yo pongo el estetoscopio discretamente cerca del tórax del paciente, no pongo el estetoscopio pegado al tórax del paciente y se escucha el soplo. Esa es más o menos la clasificación de la graduación de los soplos del 1 al 6. Luego tengo que buscar la irradiación, hacia dónde se va. Se va hacia la axila, se va hacia el cuello, se va a la espalda, se va al mesocardio, hacia dónde se va ese soplo, ¿no? Buscando la irradiación del soplo. Y las otras características, pues finalmente de lo que acabamos de conversar. Entonces, con paciencia voy buscando área por área y las características, sístole, diástole. Para eso hemos dicho que me apoyo del pulso, de la palpación del pulso. Primer ruido es pulso. Inmediatamente después del primer ruido, fase sistólica y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, con eso ya más o menos me voy dando cuenta en qué área está, qué característica tiene, qué intensidad tiene el soplo. Un dato más. Los soplos más fuertes no significan que tengan etiología más severa. Y al revés, los soplos muy suaves no significan que sean leves, de patología leve. O sea, es decir, la intensidad del soplo no va en relación al grado de la patología. Para decirlo de otro modo, por ejemplo, una estenosis aórtica no necesariamente severa, por ejemplo, no necesariamente va a producir un soplo muy intenso.
Si es tan crítica la estenosis aórtica, por ejemplo, puede producir un soplo débil, pero ser una estenosis aórtica crítica. Ahora, aparte de los soplos, existen otros ruidos cardíacos, aparte de los ruidos tercero y cuarto, y de los soplos existen otros ruidos, el chasquido de apertura y el clic de eyección, por ejemplo. El frote pericárdico también, que es característico y generalmente se ausculta en las primeras fases del derrame pericárdico. El chasquido de apertura y el clic de eyección casi tienen más o menos la misma fisiopatología. Son válvulas que están estenóticas, válvulas cuyos velos, perdón, están fusionados, pero que todavía tienen bastante movimiento. Es decir, solo los velos están fusionados, pero la válvula todavía tiene bastante movimiento y probablemente muy poca calcificación. En el caso del chasquido de apertura, es vibración de las válvulas atrioventriculares por fusión de comisuras, pero los velos están flexibles. Y en el caso de clic de eyección, es vibración de las válvulas sigmoideas. ¿Quiénes son los atrioventriculares? Mitral y tricúspide. Y en el clic de eyección son las válvulas aórtica o pulmonar, que también están fusionadas, están estenosadas, los velos están fusionados, pero todavía los velos son flexibles. Esas son las características de estos clic de eyección y clic de apertura, ¿no? Nuevamente el ciclo cardíaco, ahora con un poco de imágenes de ecocardiografía y un poco de imágenes de presiones de acuerdo a las cavidades, ¿no? Aquí van a ver el septum interventricular, pared posterior, esta zona es la diástole, esta zona es la sístole, donde se acercan casi ambas paredes, aquí es el ventrículo derecho arriba y vamos a ubicarnos básicamente en esta imagen, electrocardiograma, onda P, contracción auricular, fase de llenado diastólica final. O sea, la onda P está en la última fase de la diástole, porque la onda P contrae las aurículas y todavía llena el ventrículo izquierdo. QRS empieza a enviar el impulso para la contracción de las fibras del corazón. Termina el QRS y recién ocurre la fase sistólica. Otra vez fase diastólica, fase de relajación, y fase sistólica. Y acá ven en rojo y en amarillo básicamente los cambios de presiones en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, y en morado los cambios de presiones a nivel de la válvula aórtica. Miren, la aurícula izquierda incrementa sus presiones porque se están contrayendo después de la onda P, vacían su contenido y nuevamente se empiezan a llenar. El ventrículo izquierdo, porque ocurre ligeramente un también aumento de presión por el movimiento de la aurícula izquierda, se cierran los velos y durante la sístole empieza a contraerse. Se empieza a contraer, vence la presión en la aurícula, en la aorta, perdón, en la válvula aórtica, vacía el contenido durante toda la fase sistólica y nuevamente empieza a disminuir la presión en el ventrículo. Y nuevamente empieza a llenarse la aurícula y luego se vuelve el ciclo, ¿no? Diástole, sístole, diástole, sístole. Acá no sé qué pasa, que ya no se mueve esto, se movían. No sé qué pasaba aquí. Eran imágenes aquí al costadito donde estamos viendo la entrada de la sangre de la... Este es un 4 cámaras, ¿no? Abajo las aurículas, arriba los ventrículos. Veíamos la fase de la diástole, donde la aurícula vacía su contenido hacia el ventrículo, y acá la fase de la sístole, donde el ventrículo vacía hacia la aorta su contenido, ¿no? Entonces, los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco ocurre, hemos dicho, por el cierre de la válvula mitral y tricúspide. ¿En qué momento se cierra la mitral o tricúspide? En el momento en que el ventrículo izquierdo incrementa su presión para inyectar la sangre. Entonces, esa es la fase sistólica inicial, ¿se acuerdan? Entonces, se cierran las válvulas y el ventrículo empieza a aumentar su presión, eyecta la válvula, se cierran aquí la aorta y la pulmonar, ocurre el segundo ruido cardíaco. Entonces acá tenemos primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, este sería el tercer ruido cardíaco por alteraciones en la diástole del ventrículo, de los ventrículos, y el cuarto ruido cardíaco está bien pegadito hacia el primer ruido cardíaco, que es por alteraciones de las aurículas, ¿no? Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto ruido. Primero, segundo, tercero, cuarto ruido, para que les quede claro lo que ocurre en relación al ciclo cardíaco. Vamos a ver un poquito qué pasa en un paciente que tiene, por ejemplo, una estenosis aórtica, ¿no? Y vamos a retroceder del diagnóstico hacia lo que ocurre en el corazón. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ventrículo izquierdo no puede vaciar su contenido a la aorta, porque la que está dañada es la válvula aórtica. La válvula aórtica está estenosada, dura, rígida,
calcificada y por lo tanto el ventrículo izquierdo no puede vaciar su contenido, perdón, hacia la aorta. ¿Qué ocurre con ese ventrículo izquierdo? Ese ventrículo izquierdo empieza a hipertrofiarse, más grosor, porque no puede vaciar su contenido y hace más fuerza cada vez. Ese ventrículo izquierdo se hipertrofia, por lo tanto, posteriormente vamos a ver que esa aurícula izquierda tampoco puede vaciar su contenido a un ventrículo hipertrofiado, incrementa la aurícula izquierda, empieza a crecer, las venas empieza, perdón, claro, crecer, las venas pulmonares sufren porque no pueden vaciar todo su contenido en la aurícula que tiene ya incremento de presión. Esas venas pulmonares no vacían completo su contenido, las capilares pulmonares empiezan a congestionarse. Se congestionan los capilares pulmonares, la arteria pulmonar también empieza a incrementar su presión. Si empieza a incrementar la presión en la arteria pulmonar, el ventrículo derecho también de igual manera empieza a incrementar su presión y su volumen, y también la aurícula derecha. Entonces, como patologías izquierdas pueden gradualmente ir lesionando el lado derecho del corazón. Y eso es lo que más o menos ocurre en un problema como estenosis aórtica. ¿Dónde está el soplo de una estenosis aórtica? Durante la sístole, entre el primero y el segundo ruido, inmediatamente después del primer ruido, y va a tener una forma de un rombo, porque recuerden que el ventrículo izquierdo empieza a incrementar su presión, vence esa válvula que ya está dañada en la presión, eyecta, entonces el tono más fuerte del soplo va a ser a la mitad de la sístole. Entonces, los soplos de estenosis aórtica tienen una característica romboidal, ásperos, rudos, y ocurren durante la sístole. ¿Qué pasa en el caso de una insuficiencia aórtica? El problema es que la válvula no puede contener todo el volumen a nivel de la aorta y regresa un flujo hacia el ventrículo izquierdo. En ese caso lo que pasa es que el volumen que debería irse todo por la aorta regresa al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con ese ventrículo izquierdo? Empieza a recibir mayor volumen. Al recibir más volumen, ¿qué le pasa? Se empieza a dilatar, empieza a crecer la cavidad. Y de igual manera, la aurícula izquierda empieza un ventrículo izquierdo con mayor volumen, con mayor presión, se empieza a alterar, también aumenta su presión, su volumen, las venas pulmonares no pueden vaciar su contenido, y así sucesivamente. También una insuficiencia aórtica va a terminar dañando no solamente las cámaras izquierdas, sino también las cámaras derechas en el tiempo, y el paciente gradualmente y poco a poco va a empezar a hacer, además de disnea, edemas. ¿Dónde voy a encontrar el soplo de la insuficiencia aórtica? Obviamente en la fase diastólica. Mi ventrículo izquierdo ya vació su contenido a la aorta, esa aorta es insuficiente, no cierra bien, por lo tanto regresa el chorro, y al regresar el chorro cae bruscamente desde un inicio, e inicialmente es fuerte y poco a poco va decreciendo en intensidad del soplo. Su característica es regurgitativa, es decir, un tono un poco suave, ¿no? Y en el caso de la válvula aórtica, más que es como una A, como un soplo más o menos hacia adentro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el soplo diastólico aórtico. Y si la válvula es doblemente lesionada, estenosis más insuficiencia, que suele ser lo más frecuente, voy a encontrar un soplo sistólico romboidal, rudo, áspero, y un soplo diastólico regurgitativo de características más bien de tonalidad suave. ¿Esto es un soplo continuo? Definitivamente no. En el caso de la estenosis mitral, ¿qué pasa con la estenosis mitral? La válvula dañada obviamente es la mitral. ¿Quién va a hacer el contenido a través de la mitral? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda está peleando con una válvula estenosada, dura, calcificada, que no puede abrirse y no puede vaciar su contenido. Entonces se crece enormemente en la aurícula izquierda. ¿Qué pasa con el ventrículo? No le pasa nada, porque el pobre está esperando simplemente que le llegue un volumen que no le llega. ¿Decrece? No decrece, se queda normal, simplemente ni se hipertrofia ni se dilata. ¿Quién crece? La aurícula izquierda. Al crecer tremendamente la aurícula izquierda, generalmente los pacientes a veces debutan con fibrilación auricular, con palpitaciones, o a veces con un ACV, porque se creció tanto la aurícula izquierda que acá se forman trombos, coágulos, y el paciente hace ACV, ni siquiera hizo disnea,
hizo ACV de frente, ¿no? Y existen casos de esa naturaleza. Y si se daña la aurícula izquierda, lo mismo que antes, las venas pulmonares no pueden vaciar su contenido, las capilares pulmonares se congestionan, la pulmonar empieza a incrementar su volumen, aumenta el ventrículo derecho, el paciente, además de disnea, empieza a tener edemas. Entonces, las patologías del lado izquierdo gradualmente y progresivamente pueden producir también alteraciones en el lado derecho del corazón. Entonces, vamos a tener presencia de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo es el soplo de la estenosis mitral? ¿En qué tiempo? Primero, en la diástole. Y tiene esta forma si es que el paciente está en ritmo sinusal, porque la última parte de la diástole la constituye la contracción auricular. Pero si no hay ritmo sinusal y el paciente ya está en fibrilación auricular, no tiene esta forma el soplo, pero es un soplo rudo y áspero, de características rudas y ásperos en fase diastólica, donde en foco mitral, ¿ok? Y pasa lo mismo. Y en el caso de la insuficiencia mitral, ¿por qué quiero mostrarles esto? En el caso de la insuficiencia, la aurícula vacía su contenido al ventrículo izquierdo, ok, perfecto. Y el ventrículo izquierdo, como es una válvula insuficiente, le devuelve el volumen a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda le devuelve el volumen al ventrículo izquierdo. Y están que juegan enviándose más volumen una y la otra. Hasta que este ventrículo izquierdo no se da cuenta, pero está recibiendo mucho más volumen del que corresponde y entonces empieza a dilatarse. En la estenosis aórtica, ese ventrículo izquierdo no se dilata, no le pasa nada. Perdón, en la insuficiencia, en la estenosis mitral. En la insuficiencia mitral, ese ventrículo izquierdo crece, se dilata, porque recibe más volumen del que debe de recibir. La aurícula izquierda también crece. Esto condiciona otra vez que las venas pulmonares no puedan vaciar su contenido y así sucesivamente, poco a poco también se afecta cámaras derechas. ¿Dónde está el soplo de la insuficiencia mitral? Durante la sístole. ¿En qué foco? En el foco mitral. ¿Cuál será la característica del soplo sistólico mitral? Será de un tono regurgitativo suave, ¿no? Regurgitativo suave. ¿En qué fase? Sistólica. ¿En qué foco? En el foco mitral. Si yo palpo el pulso, será inmediatamente después del primer pulso. Entonces, si yo llevo este esquema de pensamiento, todos los soplos y las auscultaciones y los demás probablemente ya no se me van a hacer tan pesados, pero con paciencia voy a ir poco a poco discriminando y aprendiendo, ¿no? A auscultar. No se desesperen al principio no se entiende cuando uno ausculta. Es la práctica lo que hace que realmente ustedes puedan poder discriminar de mejor manera todos los ruidos que puedan encontrar en un paciente, ¿no? Ok, entonces hasta aquí anamnesis, examen físico, y ya mi presunción diagnóstica se va haciendo mucho más clara, obviamente, y de acuerdo a mi presunción diagnóstica voy a empezar a pedir los exámenes auxiliares. De hecho, a la cabeza voy a pedir el electrocardiograma, que sigue teniendo muchísima utilidad, así como la placa radiográfica. Lo que sí ha cambiado bastante, bastante en los últimos tiempos es la ecocardiografía. Creo que ya no hacemos diagnósticos sin ecocardiografía y eso también del todo no está bien. Nos encantan las imágenes y a veces sin auscultar, sin examinar al paciente de frente al ecocardiograma. Y la verdad eso tampoco no está bien porque perdemos sensibilidad. El ecocardiograma también es operador dependiente y por lo tanto quien hace el ecocardiograma debe de tener idea de frente a qué paciente está y siquiera qué síntomas y qué signología tiene el paciente. La prueba de esfuerzo, la perfusión miocárdica, la resonancia magnética, la tomografía cardíaca, que ahora pues cada vez están en mucho más uso y que sobre todo nos aportan, no se imaginan la cantidad de imágenes y de información que nos aportan ahora la tecnología, como en todo, ¿no? He revolucionado tremendamente la tecnología y en el área de la cardiología también. Un electrocardiograma simplemente para que ustedes vean, recuerdo todo a grosso modo, gran crecimiento ventricular izquierdo, 1 ya VL, ven el ventrículo izquierdo, miren R altas en B1, en D1 ya VL, con T negativas, inclusive con presencia de onda Q, R altas en 2,3 ABF, o sea, hay ventrículo izquierdo y hay ventrículo derecho, lo mismo que acá. Aquí hay un gran ventrículo izquierdo con T negativas asimétricas, gran sobrecarga de presión a ese nivel y algo de ventrículo derecho también. En cuanto a aurículas, no se ven bien. Acá, crecimiento vía auricular. Así, a grosso modo, ya créanme, hay crecimiento de las 4 cámaras cardíacas. ¿Qué patología será? No conocemos al paciente, no puedo avanzar más. Esto les mostré hace un rato a los otros los colegas que estábamos haciendo la clase de EKG, simplemente PR corto,
onda delta, estos pacientes que tienen toda esta alteración electrocardiográfica, semiológicamente no encontramos generalmente absolutamente nada. Y es más, ecocardiográficamente puede ser un paciente que esté absolutamente normal, pero tiene esta alteración PR corto y onda delta. ¿Qué es esto? Es un Wolff Parkinson White. Wolff Parkinson White, un paciente que, como decíamos en antes, tiene alto riesgo de tener arritmias totalmente complejas y de alto riesgo. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Ablacionarlo, ¿no? Aquí otro electrocardiograma, también a grosso modo, ondas P altas y picudas. Acá miren una onda P alta súper picuda, ondas R muy altas, B1, B2, B3, sobrecarga de cámaras derechas. ¿Qué patología será? No lo sé, no me acuerdo. Creo que era una paciente con comunicación interauricular en la cual se crecen básicamente las cámaras derechas. Ventrículo izquierdo no hay mucho. Es básicamente crecimiento de cámaras derechas. ¿Qué patología produce crecimiento de cámaras derechas puras? Una de las más frecuentes, la comunicación interauricular, el corpo pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que tenemos alteraciones electrocardiográficas asociadas a diferentes patologías, es un tip que les puede ayudar a leer en el electrocardiograma y hacer una presunción diagnóstica adecuada. La placa radiográfica también es de suma utilidad aún a la fecha, ¿no? Nos permite determinar cómo está la congestión pulmonar, nos permite sospechar si hay hipertensión pulmonar, nos permite ver cómo están las cámaras cardíacas, crecidas, incrementadas o no. Acá, por ejemplo, un gran crecimiento de la aurícula izquierda, doble contorno, crecimiento auricular derecho, bastante congestión pulmonar, ventrículo izquierdo bien desplazado, probablemente también crecimiento ventricular derecho, cono de la pulmonar incrementada, algún grado de hipertensión pulmonar. Miren, tremenda cardiomegalia. Si mal no recuerdo, esta es la pacientita que les enseñé en imágenes del impulso ventricular izquierdo totalmente desplazado. Es un ductus arterioso persistente con un corazón tremendamente crecido, ya con un crecimiento prácticamente de las 4 cámaras cardíacas. Otra paciente, esta placa radiográfica no está bien tomada porque está hipoventilada y por lo tanto nos puede falsamente producir imágenes de crecimiento de cámaras cardíacas. Entonces es importante que las placas radiográficas estén adecuadamente tomadas y si es una teleradiografía, mejor todavía. Si es una radiografía cardíaca, mejor todavía, ¿no? Donde la distancia es determinada y la inspiración tiene que ser adecuada. Esta ya también se pasó, viene tremenda inspiración, muy bien, tiene que pasar 1, 2, 3, 4, más de 5 espacios, está muy bien inspirada, pero muy penetrada para nuestro gusto y eso lo que va a provocar, si está muy penetrada es porque se ven todas las vértebras y eso puede más bien disminuir el tamaño de las cámaras cardíacas. Acá nos muestra un poco de la arteria pulmonar tremendamente crecida, un poco exangüe la periferia, no hay nada de congestión, más bien de repente habría que sospechar hipertensión pulmonar. La ecocardiografía, 2 imágenes rápidas, 4 cámaras, aurículas abajo, ventrículos arriba. Esto es un ecocardiograma normal, mejor dicho, un corazón normal. Miren a primera vista un corazón, un ventrículo izquierdo tremendamente dilatado con esa imagen de humo que ocurre dentro de la cavidad, que significa smoke. Ese smoke es un estado pretrombótico, este paciente con un ventrículo izquierdo tremendamente dilatado con alto riesgo de cardioembolismo, ¿no? Aurícula izquierda también tremendamente dilatada. Miren, con una sola imagen ya podríamos ir haciendo un diagnóstico importante. Más ecocardiografía, aquí tenemos ventrículo derecho tremendamente dilatado, ventrículo derecho, aurícula derecha crecidísimas, tal vez sea, inclusive hay una interdependencia, el ventrículo izquierdo está como aplastado, y aurícula izquierda. Terminando el ecocardiograma nos enteraríamos de qué es, no, si mal no recuerdo, creo que era un CIA, me parece, no recuerdo bien esta imagen. Aquí una válvula aórtica, estas son 5 cámaras. Miren, la válvula aórtica calcificada produce turbulencia de salida y produce un color de insuficiencia, una estenosis aórtica crítica con un grado de insuficiencia leve. Acá tenemos la válvula mitral con un grado de insuficiencia severísimo. Este de aquí es soplo sistólico y este también es soplo sistólico. Este es rudo y este es regurgitativo. Esta es insuficiencia mitral severa que dilata el ventrículo izquierdo y dilata la aurícula izquierda. Ese es el Doppler que nos sirve mucho. Igual la insuficiencia mitral, acá hay una gran insuficiencia aórtica, prácticamente parece que no existiera ni válvula aórtica, porque miren cómo regresa la cantidad de flujo que regresa hacia el ventrículo izquierdo. O sea, la ecocardiografía ahorita es una herramienta sumamente importante en el diagnóstico. Aquí la imagen de una comunicación interventricular,
Aquí más bien un septum interauricular, una comunicación interauricular, y este es el soplo continuo. Miren que es durante la sístole y la diástole. Esta es la imagen característica de un ductus arterioso persistente, que es el que generalmente produce soplos continuos. ¿Por qué continuo? Porque ocurre durante la sístole y la diástole de las mismas características. Este de acá es un soplo sistólico puramente. Este también es un soplo sistólico en el foco pulmonar. ¿Ok? Y qué decir, otras imágenes que nos muestran la ecocardiografía tridimensional. Miren, una válvula aórtica con sus 3 velos, una válvula mitral con sus 2 velos. La ecocardiografía tridimensional ahora pues es impresionante, ¿no? Esta es una ecocardiografía transesofágica donde se puede apreciar mejor las estructuras, con tridimensional también. Y con las estructuras tridimensionales podemos hacer reconstrucción de las válvulas. Es una reconstrucción de la válvula mitral, por ejemplo, y se le puede dar al cirujano datos absolutamente precisos para que pueda realizar, de hacer reconstrucción de la válvula o cambio valvular de acuerdo a la etiología. Imágenes en fijo, nada más les he puesto de lo que es el cateterismo cardíaco, tronco de la coronaria izquierda con sus 2 ramas, descendente anterior circunfleja, igual acá. La tomografía, miren qué maravilla, cómo nos puede dar estas imágenes. Nos da imágenes de la luz, de los vasos también, la calcificación, el grado de calcificación, imagen de paredes. Ahora la tomografía y la resonancia magnética han venido a revolucionar mucho más, inclusive la, la imagenología en cardiología, ¿no? Un tumor mediastinal importante aplastando el ventrículo derecho. Miren cómo se ve toda la imagen precisa, ¿no? Acá se ve imágenes en las que uno puede ver inclusive la falta de movimiento de un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, podemos ver grosor, podemos ver viabilidad de las paredes, eso es lo más sorprendente, ¿no? ¿Estos tejidos están vivos o están realmente, son cicatriciales? Es impresionante todo lo que podemos ver. Acá una imagen de una tomografía donde nos muestra una estenosis de la descendente anterior que corroboramos con el cateterismo y también podemos observar la misma estenosis, ¿no? Y acá ya post procedimiento, que probablemente se le puso un stent, miren cómo logra abrirse nuevamente la arteria. ¿No? Todo lo que se puede hacer ahora en cardiología es impresionante, seguimos evolucionando como todas las áreas de la medicina, ¿no? Miren acá todavía con tomografía una estenosis severísima, acá prácticamente un hilito deja pasar la sangre en el cateterismo, se le puso un stent y se restaura completamente la luz del vaso. Más de tomografías en pacientes operados, evaluación de bypasses, por ejemplo, esto es un bypass, este es otro bypass, y para ver si es que se han estenosado o no se han estenosado nuevamente los bypasses, porque si no corregimos los factores que lo llevaron a enfermedad arteriosclerótica, el paciente sigue teniendo la enfermedad. Bueno, chicos, un poco corriendo con el tema, pero si tuvieran alguna pregunta, por favor, me encantaría que pudieran hacerla ahora. ¿Alguna pregunta? Todo claro, como siempre. ¿Están todos? ¿Me escuchan o ya se fueron la mayoría? Sí, doctora, Sí, doctora. se escucha. ¿Alguna Sí, se pregunta? escucha, doctora. Sí, doctora. Ok. Ninguna pregunta entonces, ¿no? No, todo Perfecto, chicos. Entonces las preguntas las voy a hacer yo en el examen. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Bye, bye.